Bien, mis amados, yo creo que ya podemos comenzar. Buenas noches, pastor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Es Icha que le habla. ¿Quién? Icha, Oh, ok, ¿cómo está, mija? bien, bien, estamos bien. Yo quería darle una información para que esté pendiente, Ok, porque usted sabe que Manuel y yo estamos, como vivimos aquí juntos, estamos cogiendo la clase. Muchas veces la cogemos en el mío, otra la cogemos en el de él, dependiendo cómo el internet esté. ok, Así que si más o menos ven que María Altagracia o Zoilo Manuel, es que estamos los dos conectados, pero nosotros todos los lunes estamos cogiendo nuestra clase. Para mí, ok, para muy nuestro bien. certificado, porque no me quiero perder mi certificado. Hágale saber eso en el chat a nuestra hermana Katy, pero ya sabemos que están ustedes dos juntos ahí. Ok, sí, está bien. Ok, Gracias, pastor. muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos a orar. Amén. Vamos a estar orando al Señor para comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a pedir a nuestra hermana Esperanza Álvarez que si está disponible y puede elevar una oración a Dios. Amén, amén, pastor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te adoramos, te glorificamos, te damos toda la gloria y toda la honra, porque sabemos y entendemos que tú tienes el poder. Toda obra, Dios mío, sabemos que es para ti, Maestro. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos a través de esta plataforma para aprender de tu palabra. Dios mío, te pedimos que sea tú, oh Dios, que hable a nuestras vidas, Señor. Que cualquier cosa que no entendamos, tú, Señor, puedas ayudarnos, Dios mío, y aclarar, Dios mío, cualquier inquietud que tengamos en esta noche. Mira al pastor, el ministro, Señor, el maestro, que estará también esta noche con nosotros. Bendícelo de una manera muy especial, nuestro pastor Santo Pen. Bendice cada persona que está aquí conectada y aún los que no se han conectado, Señor. Tú sabrás por qué no lo han hecho. Te pedimos, Dios, que puedan hacerlo en el transcurso de la clase, Señor. Jehová, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que esto que estamos haciendo es de bendición para cada uno de nosotros y que no nos vamos a quedar con esto aquí dentro, sino que vamos a poder salir hacia la calle a hablar lo que hemos aprendido, Dios. Gracias, Señor. Esta noche, Dios mío, este aprendizaje, Dios mío, te lo dedicamos a ti. En el nombre de Jesús, amén, Jesús, amén. Dios bendiga. Amén. Muchas gracias, mi amada, por esa Amén. poderosa oración que ha Amén. podido guiarnos en este día. Vamos a hacer el pase de lista y para esto ya ustedes saben que prendan su camarita unos segundos que nuestros encargados puedan ver su rostro, confirmar que usted está ahí. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno que Prado está aquí hoy. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mercedes Fleming, Gabriela Pimentel, Xiomara Fortuna, Dani Rivera, Cecilia Santana, Celestina Vázquez. Aleluya. Rafael Álvarez, Rosa, amén. Hola Álvarez, pero Santo, yo conozco esa Gloria a Dios. Álvarez. Gloria a Dios. Dios te bendiga, ¿cómo estás? mija. Qué bueno, qué bueno. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Todos bienvenidos y bendecidos. Ese usuario de Zoom, amén, Pastor Lamí y todos los demás, bienvenidos esta noche. Aleluya. Oh, déjame yo que vean mi rostro también. Gloria al nombre del Señor, para que vean que es el Pastor Pen que está aquí de este lado. Amén. Gloria a Dios. Vamos pues a iniciar nuestra clase del día de hoy, ya que para esta noche, si Dios nos ayuda y podemos desarrollar todo el esquema que tenemos para hoy, hoy queremos hablar patriarcal, la era de los patriarcas.
esta era de los patriarcas, la era patriarcal. Estamos estudiando para siempre que estemos ubicados la historia del Antiguo Testamento. Esta asignatura trata básicamente de los puntos fuertes, por así decirlo, o básicos de lo que en realidad trata el Antiguo Testamento, sin entrar en detalles curiosos, ¿verdad? Por decir una palabra, sino más bien viendo el grosor de lo que el Antiguo Testamento en su generalidad quiere enseñarnos a cada uno de nosotros como fundamento del conocimiento bíblico. En su particularidad, el Antiguo Testamento tiene dos partes. La primera parte es la manera en la que Dios trató con la humanidad. Esto nosotros pudimos estudiarlo durante las clases pasadas, donde estuvimos viendo la creación, la caída del hombre, vimos las consecuencias de la caída, el primer asesinato, vimos la historia y la relación de Caín y Abel y cómo Caín fue, ¿verdad?, castigado, el desarrollo de las familias en la tierra. También pudimos ver el pecado, cómo el pecado llenó la tierra y como consecuencia de este desvío, pues el Señor le dio como castigo a la humanidad de aquel tiempo lo que fue el diluvio, escogiendo a una familia que halló gracia delante de sus ojos, que fue la familia de Noé, quienes fueron salvos en el arca con todas las medidas, con todas las dimensiones que Dios le había provisto a Noé. Terminado el diluvio, entonces comienza, ¿verdad? Una nueva etapa en la vida de la humanidad. Un hombre con 3 hijos, con sus respectivas esposas, y entonces inicia una carrera en la repoblación del mundo. Parte de Nimrod, cuando construye la torre llamada la Torre de Babel, con el propósito de alcanzar el cielo, aquí donde entran lo que se le ha llamado en algunos estudios teológicos el gobierno humano, y el Señor pues dispersa las naciones a través de lenguas. Y después que las naciones están dispersas y comienza el desarrollo de los pueblos, viene la parte que hoy queremos tocar, que es era patriarcal. Durante esta era, vamos a ver ahora que hay un cambio en el trato de Dios. Ya Dios no está tratando directamente con toda la humanidad del momento, sino que comienza a tener un trato con una familia específica dentro de esta era conocida como la era de los patriarcas. Esta es la era de Job. Durante esta era es que se produce la historia de Job. Aunque vemos que Job está por allá pegado a los salmos, pero en realidad la antigüedad de la historia y la antigüedad del libro es
eh, mucho más allá que la de Génesis, ¿verdad? Es decir, que antes de que el libro de Génesis fuera producido, ya el libro de Job existía, ya que habla acerca de la era patriarcal, esta era abránica. Entonces, eh, una de las características es que los padres eran los guías espirituales y una de las maneras de presentar dominio y poder en este tiempo era con la producción de hijos, porque así de esta manera el clan, la familia, pues avanzaba y abarcaba mucho más territorio. Todo esto es desarrollado en las tierras del oriente, el Oriente Medio, por allá, en la era de los caldeos y demás. Entonces, existían pueblos nómadas y también ya habían asentamientos de ciudades, es decir, de pueblos que habían decidido ser sedentarios. Eso lo vemos en el transcurrir de la vida de Abraham y del mismo pueblo de Israel, que mientras ellos estaban en su punto como nómada, caminando sin estar en una tierra fija, caminando de un lugar a otro, pues podían encontrarse con asentamientos de pueblos bastante antiguos. Es importante que nosotros eh, tengamos de la historia bíblica antiguo testamentaria. El pueblo de Israel no eran los únicos. Habían otros pueblos, habían otros imperios, otros gobiernos, otras civilizaciones, por así decirlo, que también se estaban desarrollando en esa época. Y Dios, de una manera u otra, también tenía un trato con aquellas naciones. Al escoger, es lo que entendemos, al escoger al pueblo de, de Israel o al escoger a Abraham, era al propósito de Dios usar esta nación en gestación para que los demás pueblos pudieran conocer la autoridad y el poder de Dios. Es decir, que por eso vemos el gran trato de Dios con los padres, con los líderes de los clanes, con las familias. Y nosotros vamos a ver cuatro columnas patriarcales dentro del pueblo de Israel. De ahora en adelante, todo tratando esta nación en cierne. Entonces, los cuatro líderes patriarcales más importantes del pueblo de Israel son o fueron, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob y José. Patriarcalmente, estos fueron los líderes patriarcales reconocidos en el pueblo de Israel. Entonces, nosotros vamos a ver eh, al patriarca Abraham, al patriarca Abraham. Ok, entonces, lo primero que vamos a ver del patriarca Abraham es su familia paterna. En el capítulo 11 del libro de Génesis, en la parte final de este capítulo, pues encontramos la familia de la que viene Abraham. La familia de la que Abraham viene es los descendientes de Sem. Sem, hijo de Noé.
Otra palabra, Abraham era descendiente de Noé. Ahí están, de los 3 hijos de Noé, están los semitas, que son los descendientes de Sem, están los camitas, que son los descendientes de Cam, y están los jafecitas, los descendientes de Jafet. Entonces, Abraham viene de la descendencia de Sem. Por eso son conocidos como los semitas hasta el día de hoy. Por eso cuando escuchamos, por ejemplo, en las noticias o, o en algún documental, cuando se habla de personas antisemitas, está hablando de personas que son opuestas a los descendientes de Sem. Regularmente hacen este término para los judíos, para las personas de Israel, pero es importante que nosotros entendamos que los árabes también son semitas. La mayoría de los pueblos del Oriente son descendientes de Sem. Cuando buscamos el árbol genealógico, terminan allá, en esa raíz. Entonces, el papá de Abraham era llamado Taré, y Taré tuvo 3 hijos, los cuales se llamaban Abraham, Nacor y Harán. Existe la probabilidad de que, no que existe la probabilidad, la Biblia habla claramente de que también, aparte de estos 3 hijos que tuvo Taré, él tuvo más hijos. Si leemos el versículo, ah, en los versículos anteriores, podremos encontrar esto. Pero los 3 hijos más importantes, ¿verdad? Que fueron de gran remembranza, fueron Abraham, Nacor y Harán. Y recordamos que Harán engendró a Lot, y Lot fue sobrino de Abraham, y Harán, después de que tuvo a Lot, que fue el único hijo que tuvo, él murió. Existen algunos argumentos históricos que hablan de Abraham, que no están en la Biblia. Le repito, argumentos históricos, por ejemplo, en el libro que es un libro apócrifo, cuando habla de Abraham, tiene unas historias que son muy dinámicas y muy bonitas. Por ejemplo, se dice que Taré era un adorador de ídolos, y que no solamente fabricaba ídolos, sino que era como una especie de sacerdote, y que vivían en los tiempos de Nimrod, ¿verdad? Que el nacimiento de Abraham había sido anunciado por las divinidades del tiempo, según dicen ellos, y habla de que Abraham iba a nacer con una virtud, y el gobernador de la época entendió que Abraham iba a ser una amenaza para, para él, así que eh, trató de matarlo siendo un bebé. Sin embargo, cuenta la historia en el libro de Enoch, no es en la Biblia, óigame bien como lo estoy diciendo, que Abraham fue llevado a uno de sus ancestros. Hay algunos que piensan que fue
donde Noé o alguien muy cercano a Noé y que esta persona le habló de Dios, le habló de Jehová y Abraham había comenzado a tener una relación con ese Dios, el Dios de Noé. Así que ya cuando él fue un adolescente, regresó a la casa de su padre y fue un adolescente problema. Un adolescente problema porque eh, él no entraba en la adoración que ellos tenían a esos dioses y le estaba dando dificultad al papá, porque como el papá era un líder de la sociedad y un líder en la adoración, tener un hijo que no entrara en ese rigor de adoración que ellos habían fundamentado, le estaba creando un cierto tipo de problema. Entonces, que el papá de Abraham tenía un cuarto con los dioses y a cada rato mandaban a Abraham a llevarle la comida a los dioses. Entonces, eh, Abraham, incómodo un día, le dijo a la mamá, ok, está bien, yo voy a llevarle la comida a los dioses. Y le llevó la comida a los dioses. Abraham hizo una travesura y agarró un palo, le cortó los brazos a uno de los dioses y al otro le cortó los pies, eran tres, y al otro le cortó la cabeza. Y salió, trató de salir escurridito. Cuando el papá de Abraham viene y ve lo que Abraham hizo, entonces eh, le dice, le dice, oh, ¿y quién fue que hizo esto? Eh, y cómo fue esto? Entonces Abraham comenzó a burlarse del papá y le dice, pero ¿y ellos no son dioses? ¿Por qué no se defendieron? Oh, yo creo que el chiquito fue que le cortó la cabeza al grande. Y el grande, después que le cortaron la cabeza, le cortó los brazos al otro. Y el papá le decía, ¿cómo va a ser eso posible? Y Abraham le decía, usted ve, si ellos no pueden hacer posible eso, si no pueden defenderse, ¿cómo tú estás adorando a ese Dios? Entonces ahí vino alguien que había visto a Abraham y le dijo, oye, fue Abraham que hizo eso. Abraham fue sentenciado a la muerte. Y ahí se dice, estoy hablando de lo que dice la historia en el libro de Enoc. Ahí se dice que Harán, el hermano de Abraham, comenzó a echarse la culpa de lo que Abraham había hecho. Entonces, tanto Abraham como a Harán, el padre de Lot, lo echaron en un horno ardiendo y que el Harán murió, pero que Abraham quedó vivo. Y de ahí dijeron que Abraham tenía un destino muy fuerte y entonces Taré tuvo que salir de Ur, tuvo que salir guiado por el sentimiento nuevo de ese nuevo Dios que tenía Abraham. Eso es lo que cuenta la historia en el libro de Enoc, de los fundamentos de la familia de Abraham, con allá, con Taré y 8 cuartos. Entonces, ellos salieron, tomaron rumbo a un lugar desconocido, ¿verdad? Y en el camino iban a la tierra de Canaán y en el camino la Biblia dice que Taret murió. Taret muere y Abraham queda a cargo de su sobrino Lot y también de su amada esposa, media hermana Sarai. Entonces aquí comienza el trayecto
de la historia de Abraham. Esta era el fundamento de su familia y se lo hablé desde un punto de vista que los judíos lo toman. Hay muchas otras cosas más que pudiéramos hablar del fundamento de la familia de Abraham en su infancia, pero no tienen asidero bíblico. No, la Biblia no toca eso, pero hay otros libros que desarrollan gran parte de la vida infante de Abraham. Pero a mí particularmente me llamó mucho a la atención esta parte que Enoch tocaba acerca de Abraham y cómo Abraham comenzó a tener una relación con ese Dios que no tenía nombre. Recuérdense que el nombre es revelado a Moisés cientos de años después, ¿verdad? Pero ese Dios que lo llamó y que se le reveló. Entonces, ya aquí en el capítulo 12, entonces, viene el llamado de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, y es muy importante que nosotros prestemos atención al llamado que Dios le hizo, porque este llamado encierra la estructura del Antiguo Testamento. En el capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. En otras traducciones dice una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces hay algunos puntos básicos que yo quiero enfocar en este llamado. ¿A qué llamó Dios a Abraham? Lo llamó para que fuera, para hacer de él una gran nación. Esto es importante, una gran nación. Entonces, para que haya una gran nación o para que haya una nación, hay varios elementos que son imprescindibles para decir que hay una nación. Entonces, el Antiguo Testamento está narrando la formación de esta gran nación. Número uno, para que haya una nación, tiene que haber gente, personas, pueblo. Si no hay gente, si no hay personas, si no hay pueblo, cuando hablamos de pueblo, estoy hablando del conglomerado humano. Es por eso que era imprescindible, era importante que Abraham tuviera hijos, porque Dios le había dicho que iba a formar de él una gran nación y no podía haber nación si no había gente, si no habían personas. Entonces, cuando estudiamos la primera parte del Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver a Dios formando las familias, formando la gente, formando el pueblo. ¿Y a raíz de qué comienza a formar la gente? A raíz o a principio de este patriarca, del patriarca Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob se le cambia el nombre por Israel, que vamos a ver los detalles más adelante, y Jacob tiene 12 hijos, eran 12 hijos y una hija, en totalidad 13. Entonces, de esos 12 varones, de esos 12 hombres, de esos 12 hijos, entonces se forma
lo que conocemos en el día de hoy como las 12 tribus de Israel. Cada tribu forman clanes. Estos clanes se van desarrollando, se van casando, van teniendo hijos y teniendo hijos y teniendo hijos. Recordemos que a Egipto entraron alrededor de 69 personas, pero al cabo de los años llegaron a ser millones. Entonces, cuando ya son los millones, ya ahí hay el quórum, ahí está el pueblo, ahí está la gente. ¿Qué era lo segundo entonces que se necesitaba para formar una nación? Lo segundo que se necesitaba eran leyes, reglas. Entonces, ya cuando está el pueblo, Dios llama a Moisés y llama a Moisés como el legislador. El trabajo de Moisés fue formar la estructura de reglas, de leyes que regirían la nación que Dios le había prometido a Abraham. Y lo tercero es que una nación necesitaba territorio. Necesitaba territorio, tierra. Y aquí entonces entra el conquistador Josué para completar ya el sueño, podríamos decir así, el sueño de Dios con Abraham. Entonces, tienen pueblo, tienen gente. Segundo, ya tienen leyes. Y vamos a ver que las leyes fueron en 3 dimensiones: espirituales o religiosas, estaban las morales y estaban las civiles. La ley, eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Yo sé que están tomando sus notas, por eso lo vamos a tocar más adelante una vez más. Pero para repetirle, la ley tenía 3 áreas: la espiritual o religiosa, la moral y la civil. Entonces, Moisés fue usado para esto, para dar las leyes, y Josué para conquistar el territorio, el terreno donde sería establecida la nación. Ya a partir de ahí, ¿verdad? Vienen estructuras de gobierno que también lo vamos a ver más adelante. Pero, Pastor, disculpe interrumpirlo. ¿Me puede ajá, repetir las 3 leyes, por favor? ok, le decía la espiritual o religiosa, la moral y la civil. Ok, perfecto. Muy bien. Luego, la ley moral y la religiosa, Jesús la resumió en 2, pero eso es harina de otro costal. Muy bien, entonces el llamado de Abraham consistió en esto, y el desarrollo del Antiguo Testamento es observando el mover de Dios en la formación de esta nación y todo lo que va ocurriendo. Y todo eso que ocurre es en respuesta al llamado que Dios le hizo a Abraham, diciéndole: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y de hecho, ¿verdad? El nombre de Abraham es un nombre grande y bendecido. Y enfatizó que sería todo el que lo bendijere, sería también bendito. Y
¿dónde están incluidas las demás naciones, los demás pueblos? Porque Dios aún en el llamado a Abraham estaba haciendo entender que no era algo exclusivo, sino que era algo general para toda la humanidad. ¿Y cómo lo vemos esto? Cuando dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estamos nosotros. Ahí están todas las naciones del mundo. No importa su lenguaje, su color. Ahí en Abraham somos benditos, ¿verdad? Y hay algunos, ¿verdad?, que quieren enfocar que, que esa era una promesa para los judíos, pero importante saber que en esta etapa, cuando Dios llama a Abraham, no existía el judaísmo. Podríamos decir también que Abraham no fue judío. Él fue la semilla, el fundamento de una gran nación que Dios comenzó a establecer, a través de la cual el plan redentivo de Dios para la humanidad sería, ¿verdad?, mostrado sin exclusividad alguna, sino que simple y llanamente ellos serían el medio, el instrumento que Dios habría de usar para poder bendecir a las naciones. En ese proceso del llamado de Dios para Abraham, a la vida de Abraham ocurrieron muchas cosas, dentro de las cuales estuvo el que se vio obligado a ir a Egipto, ¿verdad? Ahí vemos a Abraham en Egipto y lo vimos allí porque hubo hambre en la tierra y descendió a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿Ok? Entonces, Abraham, yo pudiera decir que no sé si fue que le faltó la fe o qué, pero en su responsabilidad como patriarca, como hombre, como líder, hubo hambre y había que resolver el problema del hambre. En Egipto había comida y él descendió allá. Y allá se encontró con el problema de que cuando, perdón, cuando los egipcios, él le dijo a su esposa, a su mujer Sara, cuando te vean a Saraí, me van a matar, porque tú eres tan bella, tú eres tan hermosa, que ellos van a querer tenerte y a mí me van a matar. Así que ustedes conocen la historia, voy avanzando rápido. Así que él le dijo que dijera que era su hermana. Y conocemos todo lo que ocurrió, ¿verdad? Aquí, que cuando en verdad entraron a Egipto, la belleza de Sarai, pues, irradió y fue llevada a la casa de Faraón. Y Abraham se aprovechó de esto, ¿verdad? Porque dice que le hicieron bien a Abraham. Le dieron de todo, dice vaca, asnos, siervos, criadas, camellos, asnas, y todo eso le dieron, además de ovejas también, por Sarai, la mujer de Abraham. Entonces, gracias a Dios, Dios cubrió a Sara, porque dice que cuando Faraón quiso estar con ella, pues se le pegó una plaga y él entendió de que no debió tocar
a Sarai pues echó a Abraham y Abraham salió de allí, pero esto le costó que las generaciones de Abraham fueran a Egipto en la posteridad, movido por la misma causa, el hambre. Y allá llegaron a ser esclavos. Todo eso fue profetizado por decisiones que Abraham tomó, ¿verdad? Creyendo que lo estaba haciendo bien. Muchas veces nos ocurre lo mismo. Y Abraham repitió esto con Abimelech y Dios metió su mano porque Dios estaba preservando lo que él había de manifestar. Es por eso que aún en la religión judía, si usted, si por ejemplo un hombre judío se casa con una gentil, que ocurre muchas veces, se casa con una gentil, los hijos de ese judío no son judíos, porque para ser judío tienen que ser de madre judía. Esas son reglas que ellos tienen, basado en lo de Sarai, que ustedes saben que también tuvo Abraham con Agar, pero más adelante hablamos de eso para no adelantarme. ¿Qué pasó en Egipto con Abraham? Sí, recibió bienes, pero también recibió dentro de eso lo que más adelante le sirvió como una espinita en el zapato. Esa espinita en el zapato todavía puya en el siglo de hoy, en el día de hoy. Esa espinita se llamó Agar. Ahí es que Agar se va con Abraham y ella se va como una esclava de Egipto, como un regalo de Faraón para Abraham. Entonces, más adelante, que otro acontecimiento es la separación de Abraham de Lot. Recordamos que Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Y comienzan a darse ciertas eh, circunstancias en la vida. Hay cosas en la vida que Dios la permite para poder mostrar su poder y su grandeza, ¿verdad? Eh, y vemos que viene el altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, de tal manera que se ven en la obligación de dividirse, tomar caminos diferentes. Y vemos que Lot elige la llanura, escoge donde estaba la ciudad de Sodoma y de Gomorra y le dejó a Abraham la parte del collado, de los montes. Pero cuando tú tienes la bendición de Dios, no importa donde tú estés, no importa donde a ti te metan, la gracia de Dios te acompaña y te bendice. Y la gracia de Dios estaba con Abraham. Así que vemos la separación de Abraham y Lot, y Lot se va hacia Sodoma y más adelante vemos que Lot es apresado porque hubo una guerra. Los reyes Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal fueron contra la ciudad de Sodoma y acabaron con la ciudad, y dentro de los presos que se llevaron a Lot y se llevaron a la familia de Lot. Y cuando Abraham se enteró, se armó. Yo le estoy resumiendo la historia.
se armó, palos, los criados, y fueron y liberaron a Lot. Y encontramos que luego acá aparece Melquisedec, rey de Salem. Abraham le da 2 diezmos y todo lo demás. Otra experiencia que tuvo Abraham con Lot es que más adelante, por el capítulo 19 por allá, pues Abraham tiene que interceder a favor de Lot, ya que Dios le había mostrado de que iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra y todas las que estaban en su alrededor. Esta es la experiencia de Abraham con Lot. Luego vemos a Lot. Lo primero es que después que Abraham liberta a Lot de mano de estos reyes, él vuelve otra vez para Sodoma. Él no se fue para otra ciudad ni buscó otro lugar más tranquilo. Volvió para allá. Hay algunos historiadores que dicen que la que estaba enchinchando para eso era la mujer de Lot. Y cuando Lot pues vuelve otra vez a la ciudad, ¿verdad? Encontramos el deterioro moral que hubo en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. A veces pensamos que era única y exclusivamente los actos homosexuales. No, ahí había de todo. Ahí había zoofilia, ahí había borrachera, orgías, un descontrol total, de tal manera entonces que Dios determinó erradicar las ciudades que estaban en ese grado de pecado. Y esta es la relación que hubo entre Abraham y Lot. Luego encontramos que Dios le da la promesa a Abraham. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Algún comentario o les pregunto yo? Pastor, Ok. Lisa Medina tiene su micrófono abierto, hermana Lisa. pastor, Ajá. la palabra zoofilia, me gustaría Ok, que usted... gracias. La palabra zoofilia hace referencia a cuando las personas tienen relaciones sexuales con animales. De eso trata la palabra zoofilia. Es con Z. ¿Ok? Entonces, existía una depravación total en Sodoma y Gomorra. Entonces, esa era la relación que había del patriarca Abraham con Lot. En medio de toda esa relación, pues recordamos que Abraham todavía no tiene hijos, no tiene proles. Los años van pasando. Abraham ya no tiene la misma fuerza. Sarai tampoco. Y en ese movimiento llegó una vez una visión a Abraham donde Dios una vez más le recarga de que él iba a ser padre. Pero vemos también el reclamo de Abraham. Le dice, yo no tengo prole, yo no tengo hijo. Tú me hablaste de que yo voy a ser una gran nación, pero no entiendo esto porque el que me va a heredar es mi mayordomo, Eliezer. Y ahí Dios entonces le recarga, ¿verdad? De que le iba a dar un heredero. Recordamos también que la primera vez que Dios le habló a Abraham de darle un heredero, Abraham se echó a reír porque la pregunta era, ¿y cómo?
esta viejita ya no está en su óptima condiciones. Así que Sarai se inventó, y no que se inventó, sino que existía ese, ese reglamento de que los hijos de los esclavos le pertenecían a los amos. Y ella, pues tratando de ayudar a Dios, como hacemos nosotros a veces, le dijo a Abraham, ¿y por qué tú no te llegas a Agar? Y los hijos que ella tenga serán como si fueran míos. Y es probable que esta es la manera en que Dios piense que va a darnos hijos. Bueno, pues yo, ¿verdad? Diciendo, y Abraham le preguntaba, ¿y tú estás segura, manita? Sí, 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 sí. ¿Segura? Sí, 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 vete con la morenita. Entonces, ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Abraham se acostó con Agar. Me imagino que no fue de una, fueron varias veces, hasta que ella quedó embarazada. Este fue el martirio de Sara, porque cuando esta mujer estaba con el barrigón, dice que hacía sufrir a Sara. Y a lo mejor le decía, este es el heredero, yo sí y tú no. Y le pasaba el barrigón por adelante y se pasaba la mano. Eh, y esto entristecía en gran manera a Sara. Bueno, eh, yo estoy como hablando mucho. Eh, déjame hacer un par de preguntas para encender la pista, ¿verdad? Entonces, Agar tuvo a su hijo Ismael. Y es muy importante, hermano, que porque todo esto, cuando tú lo desglosas bien y conoces bien, tú puedes entender un poco eh, los misterios y los problemas del Medio Oriente. Nace Ismael, yo voy a resumir todo esto rápido, ¿verdad? Y aún Dios le promete a Abraham que Ismael iba a ser un poderoso. Y si usted no lo sabía, también Ismael tuvo 12 hijos, igual como tuvo Jacob. Esos 12 hijos que tuvo Ismael son es conocido como las 12 naciones árabes, los ismaelitas. Entonces, más adelante, si seguimos el hilo de la historia, nos vamos a dar cuenta que los ismaelitas se unieron con lo de Esaú. ¿Usted recuerda? Esaú, que era hermano de Jacob. Pero eso lo vamos a ver un poquito más para adelante. Pero es importante que nosotros tengamos este punto claro, porque más adelante estas mismas descendencias y estos mismos pueblos que salieron de, de Ismael y de Esaú en el camino a Canaán de Israel fueron los que iban haciéndole la guerra en muchísimas ocasiones. Y había un recelo, había un problema de familia, porque recordamos que más adelante, este muchacho ya siendo grande, lo circuncidaron a Ismael, le cortaron el prepucio, porque ahí el Señor trajo la señal del pacto a Abraham, que sería la circuncisión. Importante saber también que la circuncisión no era exclusiva de los israelitas. Habían otras naciones que también lo hacían, pero esto era como un pacto entre Dios y Abraham. Y más adelante, cuando ya nace Isaac, yo tengo que avanzar, cuando nace Isaac y Ismael es expulsado
¿ok? Expulsan a Agar y a Ismael. Entonces, imagínense cómo podía sentirse Ismael con su papá. Aunque su papá lloró, aunque su papá no quiso, fue una decisión tomada de Sara. Y cuando Abraham fue a preguntarle a Dios qué hacía, Dios le dijo, escucha a tu mujer, porque el de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre. El apóstol Pablo lo explica muy bien en el libro de Gálatas. Entonces, imagínense, hermano, lo votó. Ahí había resentimiento. Y no solo que lo votó, que lo expulsó, nada más le dio pan y agua. Ni siquiera le dijo, llévate esta bolsa de oro o esta ovejita. Y se fueron errantes, hermanos. Familiarmente, socialmente, eso es algo duro, eso es algo difícil. Y no fue que Abraham lo hizo y yo me imagino que durante todos los años de la vida de Abraham, Abraham estuvo pensando en Ismael. ¿Y cuál fue porque Ismael no era un muchachito, no era un bebé cuando eso ocurrió. Ya él tenía sus añitos, era un adolescente, era un jovencito. Imagínense que Ismael tenía la idea de que él era el heredero. Agar le había metido, es probable, en la cabeza, todo lo que hay aquí es tuyo, mijo. Tú eres el heredero. Y hay textos en la Biblia que dicen que como que Ismael relajaba a Isaac. Y Sara lo atrapó un día y dijo, hasta aquí, con mi hijo no. Ya usted sabe. Entonces se armó el reperpero familiar. Y entonces Agar e Ismael son expulsados, mis hermanos, me imagino, y les repito, había mucho resentimiento. Es algo lógico. Había resentimiento, había raíz de amargura. Tal vez había hasta odio en contra de Abraham, en contra de Sara, en contra de Isaac. Un malestar que fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo a través de toda la historia de esta nación. Pero este es el fundamento, este es el génesis. Y fueron cosas que es probable que se fueron repitiendo de generación en generación. Entonces, la señal del pacto, ya dijimos que era la circuncisión y cuando nace Isaac. Entonces, todo esto es el grosor y el marco histórico de el fundamento de la nación de Israel. Entonces, el fundamento de la nación de Israel ahora comienza después de Abraham, pasa el manto patriarcal, a Isaac. Isaac, como patriarca, yo le llamo a Isaac el patriarca bisagra, el patriarca puente. Así lo digo porque Isaac no tuvo una gran relevancia en la historia. Solamente fue el puente, digo yo, ¿verdad? El puente entre Abraham y Jacob. Entre Abraham y Jacob. Puntos básicos de Isaac
es que fue pedido en sacrificio por Dios a su padre Abraham. Y este fue el gran fundamento de fe, la gran prueba de fe para Abraham. Algunos estudiosos dicen que ese sacrificio fue lo que le provocó la muerte a Sara, porque cuando ella preguntó, ¿y dónde está Abraham? Subió a adorar y llevó leña, sí, y cordero llevó, no, no llevaba cordero. Y ya ella comenzó como a imaginarse. Eso dicen algunos exégetas y algunos especuladores, ¿verdad? Pero vemos en el sacrificio de Isaac en el monte Moriah la revelación profética de nuestro Padre Dios entregando a su Hijo Jesucristo por la redención de nosotros. Todo era una proyección. Vemos a Jesús aún en el libro de Génesis. Así que se sacrifica a Isaac, luego Abraham preocupado para, para tener una esposa para Isaac y manda a que le busquen en su familia eh, a alguien, una esposa para Isaac. Y ahí encuentran, ¿verdad?, a su esposa Rebeca. Y más adelante, encontramos que Isaac comete los mismos errores que cometió su padre Abraham, en el sentido de que también vino una hambruna, vino una hambre, y él se va a un pueblo y le dice a su mujer, no diga que tú eres mi esposa, porque si dice que eres mi esposa me van a guindar. Y también ocurre lo mismo y viene la cobertura de Dios. Vemos también la historia importante de Isaac cuando, estando dentro de los filisteos, eh, que comienza a desarrollarse de una manera económica muy abundante, y le dan los lugares más inhóspitos para que se desarrolle, y aún estando en ese lugar inhóspito, inadecuado, Dios lo bendecía. Recordamos que los pozos que su padre había abierto, los filisteos lo habían cerrado, y él redescubrió los pozos. Y cuando lo llevaban a un lugar, le decían, no, vete para allá, que esa agua es de nosotros ahora. Lo llevaban a un lugar donde ellos entendían que quizás él no iba a conseguir agua, mas sin embargo, dice que cuando comenzaban a cavar, encontraban agua. Los filisteos estaban turbados, los filisteos estaban que no sabían cómo Isaac lo había logrado, pero eso es lo importante de saber: cuando la bendición de Dios está contigo, no importa el lugar donde tú estés. A los pastores que están aquí en este chat, a los hermanos que están aquí, no hay lugar duro, no hay lugar difícil. Lo que tú tienes que saber y entender es que tú estás en el lugar correcto que Dios quiere que tú estés. Porque cuando tú estás en el lugar correcto donde Dios quiere que tú estés, tú vas a ser de bendición. Y tú también vas a ser bendecido. El lugar correcto de Dios para nosotros no es de acuerdo al pronóstico de los hombres. Hay un lugar que la gente dice, mira, vamos, yo estoy hablándole a los hermanos de la República Dominicana, ¿verdad? A lo mejor digan, ok, vámonos para Higüey, que Higüey está bueno. Y hay algunos que en Higüey son bendecidos, pero hay otros que pierden su salvación.
Lo que estoy tratando de decirle es que hay un lugar que puede ser de bendición para otros, pero para ti no. Y tenemos que aprender a tener dirección de Dios. Saber dónde Dios me quiere. Y si me la están poniendo difícil, comienza a cavar. Abre pozo. Que el agua te va a perseguir donde quiera que tú estés. En otras palabras, la bendición de Dios te va a perseguir donde quiera que tú estés, como persiguió a Isaac. Luego encontramos, ¿verdad? Que Isaac tuvo 2 hijos. Estoy resumiendo la historia patriarcal del fundamento de los patriarcas. No obstante, sin olvidarnos, no se olvide que Abraham tuvo, después que se murió Sara, Abraham tuvo otra esposa que fue Setura y tuvo hijos e hijas con ella, ¿verdad? Pero estos hijos, aunque fundaron otros pueblos, no recibieron la herencia que recibió Isaac, porque Isaac era conocido como el hijo de la promesa. Él cargaba la promesa que Dios le había dado a su padre Abraham. Así que luego estoy resumiendo, mi hermano, si hay alguna pregunta o alguna interrogante que quieran hacer de Abraham e Isaac o algún comentario, siéntase en la libertad. Entonces, Isaac tiene a los mellizos, los gemelos, el pelirrojo y el lampiño, a Jacob y Esaú. Encontramos, ¿verdad?, que cuando su esposa estaba embarazada, desde ahí Dios comenzó a hablar. Dijo, tiene 2 naciones dentro de ti. Y el mayor servirá al menor. Eso fue dicho. Eso fue hablado. Si alguien quiere pelear, que pelee con Dios. Porque Dios fue que lo dijo y él sabe por qué lo dijo. Por qué lo hizo. Entonces, nace Jacob y Esaú. Entonces, pasa el manto a la nueva generación patriarcal y en este caso es en Jacob, que aquí sí hay, aquí sí hay en Jacob, ¿verdad? Lo primero que encontramos a Jacob, ok, déjame pararme, porque yo estoy hablando mucho esta noche. Lo que pasa es que esta clase es un poquito así para poder avanzarla un poquito. Les pregunto, ¿alguna pregunta hasta ahora acerca de Abraham, acerca de Isaac? ¿Alguna interrogante? ¿Algo que quieran preguntar o comentar? Estamos en la libertad. Hermano Prado. Oh, en su intervención, usted se refirió a que Isaac cometió el mismo error de, de Abraham al trasladarse a otro lugar a causa de la hambruna que estaban padeciendo. Yo no sé, pero yo ni en Abraham ni en Isaac veo falta de fe, porque realmente si Dios te lleva a una posición determinada y Dios no ha puesto en tu corazón que tú tienes que permanecer ahí, no es posible que uno se deje morir por una circunstancia adversa pensando que puede ser censurado o sancionado por Dios. No,
La Lo que vi, yo la, pienso, yo, Prado, yo, yo, yo es, diría que ellos trataron de preservar su vida y la del clan que andaba con ellos, porque realmente, bueno, sería muy bueno decirlo, pero cuando un pueblo pasan 8 meses sin llover, en ese pueblo se arruina la cosecha. Y recordemos que en esa época, bueno, en esa época no era tan fácil como podemos encontrar cosas hoy, que hay planes sociales y cosas en que refugiarse. Por ejemplo, con el desplazamiento del hermano Abraham a Egipto, nosotros vemos que cuando él es echado de Egipto, porque fue echado realmente, fue, fue forzosamente que volvió a, a, a Canaán. La Biblia dice que él entró por etapa en Siquén y luego volvió a Betel, allí donde él había levantado altar. Y Jehová inmediatamente vuelve y le habla y le muestra la tierra que dará a él, yo diría una reconfirmación, y le vuelve a decir que le hará una nación que sí, como la arena del mar. O sea, que si hubiese sido una acción de él que Dios repudiara, yo no creo que tan pronto llegara así, Dios le iba a hablar y mostrarle eso. Entonces, muy Dios no estaba interesante, descontento. muy interesante tu Dios punto. no estaba descontento con esa decisión. No, no, no. El problema no fue el moverse a Egipto. El problema fue no entender que Dios podía proteger a Abraham en Egipto de que su mujer fuera tocada, él diciendo que esa era su esposa. Yo pensé en la falta de fe con la cuestión de abandonar la tierra. No, Porque fíjese, yo vi la falta de fe con en la esposa. no entender que Dios podía protegerlo a él dentro de los egipcios, él diciendo que esa era su esposa. Sí. Pero ese fue el Porque mismo problema. él estaba cumpliendo con su responsabilidad patriarcal, que Tenía que era, proteger. que era proteger su clan y no Sí. había comida. Él tenía la responsabilidad de llevar a su clan donde había comida. Pero tuvo miedo en que lo mataran. ¿Por qué él tuvo miedo de perder la vida? Por su mujer, porque era bella. Y él trató Sí, de proteger sí. su pellejo. Un- Cuando tú estabas cargando con una promesa de Dios, de que Él te dijo que iba a hacer de ti una gran nación, tú no ibas a morir en Egipto, ni por Sara sí. ni por nadie. Yo entiendo. Había suficiente muestra de que Dios los respaldaba. Eh, Correcto. sí. Sin embargo, Hermana María Altagracia. vamos a darle ¿cómo vamos a decir? El derecho a la vacilación por su condición humana. Seguro, 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 seguro. Era hombre, era hombre, era hombre. Y, Claro. era hombre, claro. Y se sintió amenazado. A lo mejor él vio el ejemplo de alguien que le habían quitado la mujer y lo habían matado y dice, esto puede pasarme a mí. Como al fin ocurrió, varón, a lo mejor sí lo hacen desaparecer por complacer al rey, porque Correcto, eso es así. los súbditos por complacer y buscarle placer a su rey se arrodillan. Todavía hoy en estos Así es. tiempos vemos eso. Eso es así, Bueno, indiscutiblemente. Hermana María Altagracia Castro. Bueno, pastor, mi opinión con respecto a ese tema, respetando la opinión del hermano,
yo también creo que verdaderamente muchas veces la realidad, el momento, hay momentos en los que muchos de nosotros también nos hemos visto en momentos de desesperación, de cualquier tipo de necesidad que pueda suceder en nosotros y de repente podemos tomar decisiones que pueden afectar nuestra vida espiritual, pero que habría que ver el momento porque decimos que él actuó mal, pero si nosotros lo viéramos también en ese momento, quizás haríamos lo mismo porque verdaderamente era una situación muy fuerte. Definitivamente, la parte humana en nosotros siempre está ahí, eh, y es muy importante que nosotros aprendamos a ser entes equilibrados, eh, no súper espirituales. Tenemos que aprender a tener un equilibrio y todo lo que está escrito en la palabra, yo siempre lo considero como nuestra jurisprudencia para que nosotros podamos, ¿verdad? Poder tener buenas aplicaciones en el transcurso de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, y no solo nuestra vida espiritual y cristiana, sino también nuestra vida familiar, porque nosotros vemos también todos los, todas las situaciones que se dieron en las familias patriarcales, y también, pues entonces eso nos debe servir como ejemplo para poder ser buenos padres, buenas madres, poder ser justo cuando estamos frente a situaciones entre nuestros hijos, cómo poder ejercer la justicia familiar. Entonces, todo lo que está en el marco de la palabra de Dios nos sirve como ejemplo para que nosotros podamos crecer. Nosotros tenemos mucha ventaja, porque Abraham no tenía un libro para leer, que pudiera, que pudiera tomar como orientación. Él estaba haciendo camino él. Entonces, siempre yo pienso que debemos tomar estos puntos en cuenta y darle gracias a Dios que nos ha dejado el texto para que hoy nosotros podamos sentarnos en esta mesa redonda y poder estudiar y poder sacar provecho de todo lo que allí está escrito. Muy bien, sí, el hermano Huáscar, ¿verdad? Nos escribe y nos dice que es muy importante destacar que fue una media mentira o una media verdad, ya que en la realidad eran medio hermanos, ¿verdad? Sarai y Abraham. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Muy bueno. ¿Alguien más? Acerca de Abraham e Isaac, algo que le haya llamado a la atención de estos dos patriarcas. El hermano Prado otra vez. Hablando del ofrecimiento, no, porque no llegó. Hablando del sacrificio, del posible sacrificio de Isaac. Y permítanme advertir, sin pretender desvirtuar lo trascendental de la fe de Abraham. Pero vamos a traer esto. Tanto el acto del sacrificio de Isaac como el que su esposa le entregara la esclava, no sería tan difícil ninguno de los dos, porque eso era una costumbre de los amorreos que ellos tenían ya como parte de su vida. O sea, especialmente lo de Sarai con Agar.
Era costumbre que cuando la esposa no tenía hijos, entregarle la esclava, una de las sirvientas, a, al esposo, y el esposo, ella esperaba el parto, y desde ese momento quedaba el niño separado de la esclava, o sea, después del destete. O sea, son cosas que a veces decimos, Sara no tuvo la fe, incluso se rió cuando le dijeron que ella iba a tener hijos ante los Cualquiera se ríe, ángeles que cualquiera le se ríe, visitaron. ¿verdad? Sí, pero yo le voy a decir algo, pero las condiciones de ellos, dentro de la lógica humana, que era lo que ellos conocían, Claro. ¿qué podía hacer? ¿Qué se podía hacer? Porque todavía el hombre a los 75 años puede tener un hijo, pero una mujer que era estéril de nacimiento y ya mayorcita así, si no ovula, no hay hijo. Así Entonces, es. ¿qué podía ella pensar? Él podía decir, esta gente, hablando en buen Yo creo que dominicano, Yo creo que este está Abraham tenía su relajando problemita conmigo. también. Ah, Yo creo que bueno, Abraham tenía su problemita también. pero fíjese que él tuvo hijos después, varón. Claro, porque que después que Dios te visita, usted queda bendecido. Pues sí, pero, pero cuando hay costumbres así, miren, nosotros, varón, yo no sé si mis hermanos han completado su santidad al extremo de que ya se puedan ir para el cielo. Pero muchos de nosotros, después de haber conocido al Señor, hemos tenido que luchar con muchas costumbres y tradiciones nuestras, locales de nuestro pueblo y de la nación, para despojarnos de ellas y tratar de servirle a Dios como Él le agrada, y todavía sí tenemos nuestras lagunas. Bueno, De que Dios manera nos que ayude. yo no estoy tratando de exonerarlos a ellos, varón. Lo que, lo que, lo que quisiera es, porque fíjate, ahora tenemos mucho que leer. Sí, después que yo estoy leyendo la Biblia, yo me siento cristiano, pero mira, varón, en los primeros tiempos que me conocí, luché con muchas cosas. Gloria a Dios. Usted se imagina, ellos que habían apenas, no, bueno, vamos a No, y dejarlo ellos no hasta ahí, tenían, como le decía, varón. no tenían texto, así que hay que hacer un buen, ¿cómo le llamo? Un buen desarrollo de eso, teniéndole misericordia. Marlene Pozo, ¿quiere decirnos algo? Ay, espérate. ¿Cómo lo hago? Te oímos, Marlene. ¿Me escucha, pastor? Sí, mija. Ah, perdón, lo que pasa es que parece que se me abrió sin querer el micrófono, le habría Oh, ok. dado a algo, sí, sí, disculpe. Tranquila, mía, Sí, tranquila. sí, que por cierto había escrito que había tenido intermitencia, el internet se me saca cada rato y vuelve, pero ahora está como un poquito estable, pero estamos aquí aprendiendo. Gloria a Dios. Qué bueno, qué Sí, bueno. amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos. De hecho, en la parte que el hermano Prado argumenta de las esclavas, eso lo vamos a ver con Jacob, porque a veces pensamos que los hijos de Jacob fue con una sola mujer y en realidad fueron con cuatro, dos esposas y las dos esclavas de las esposas que tuvo, ¿verdad? Entonces, encontramos, podríamos decir, uno de los patriarcas primordiales luego de Abraham. Por eso le decía que Isaac fue como
un patriarca bisagra que sirvió de conexión para Abraham y Jacob. Jacob, en su nacimiento, vemos que nace agarrando el calcañal de su hermano Esaú, donde se mostraba la batalla profetizada. Y ya cuando estos muchachos crecen, avanzan, vemos que Jacob era un muchacho hogareño de la casa, apegado a su madre. Saúl era un muchacho de la calle, cazador, dedicado a la caza. Eh, Vemos también que Esaú se casó con unas mujeres en el capítulo 26, versículo 34. Dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura del espíritu para Isaac y para Rebeca. Lo que significa que Esaú le dio agua a beber a sus padres. Yo no sé si era un poquito fuerte, pero el texto nos da luz y nos demuestra de que esta decisión que tomó Esaú de casarse con dos mujeres que no eran de su parentela. Vaya usted amarrando las razones, una de las razones que quizás tuvo su madre para luchar para que Jacob alcanzara la primogenitura o la bendición de la primogenitura, ya que conocemos la historia también de que Saúl, por un plato de lenteja, le vendió el derecho de la primogenitura a Jacob. Y ya cuando Isaac, su padre, ciego, estaba para morir, ustedes conocen la historia, pues Jacob luchó junto con su mamá, porque la mamá fue la que oyó, para recibir la bendición. Y cuando Jacob recibe la bendición, esto provocó un problema mayúsculo entre Jacob y Esaú, de tal manera que en el corazón de Esaú estaba matar a su hermano Jacob. Me imagino que dijo, lo último, hasta lo último que yo voy a hacer es arrancarle la cabeza a mi hermano Jacob. Cuando él se vio sin bendición, cuando ya le decía al padre, pero bendíceme. Y el padre le dijo, yo bendije y será bendito, completamente bendito. Y ahí encontramos, ¿verdad? Los problemas de la familia de Isaac. Algunos dicen que amaba más Isaac a Esaú, otro que Rebeca amaba más a Jacob. Bueno, todos los problemas que se dan aún en las familias modernas y tantas problemáticas que encontramos en el día de hoy, ¿verdad? Como dice nuestra hermana Fleming, de una familia disfuncional, ¿verdad? Que esto provoca destrucción y conflicto en la familia. Y este conflicto de Jacob y Esaú todavía está hasta el día de hoy. Así que vi también en lo adelante
cuando ya Jacob va a la casa de Labán y se casa con Lea y Raquel, ¿verdad? Tienen sus hijos. Vamos a ver más adelante los hijos que tuvo. El encuentro con Esaú, cuando él se va de la casa de Labán. Estoy resumiendo porque para poder avanzar, quiero solamente dar los puntos básicos. Cuando él se va de la casa de Labán con sus esposas y todo lo que tenía, las riquezas que encontró. Algo que yo observé en el encuentro que tuvo Jacob con Esaú, ustedes saben que preparó los, los grupos, preparó los regalos para llegar donde su hermano, que Esaú vino con gente de guerra. Esaú vino con soldados, pero Jacob andaba con su familia. Y no sé si en algún momento de la historia Esaú pudo explicarle a sus hijos que él se reconcilió con su hermano Jacob. Los descendientes de Jacob, que en ese mismo encuentro, ¿verdad? Recibe el cambio de nombre cuando encontró al varón y peleó con el ángel y le dio la bendición y le cambió el nombre de Jacob a Israel. No sé, no hay ningún registro que muestre que Esaú pudo haberle hablado a sus hijos y a su familia acerca de la reconciliación de ellos dos. Los, los hijos de Jacob y las mujeres de Jacob sí tuvieron el privilegio de conocer a Esaú y de poder tener ser testigo de esa reconciliación. A veces pienso que Israel, Jacob, quedó temeroso, y hago este énfasis porque vemos más adelante que los descendientes de Saúl, junto con los descendientes de Ismael, atacaron a los descendientes de Jacob. Esa reconciliación, como que estoy infiriendo, esa reconciliación como que no llegó a sus generaciones de Saúl para acá. Ismael, porque no recuerdo que hubo ningún encuentro de reconciliación entre Ismael e Isaac, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es cómo muchas veces conflictos familiares vienen de generaciones en generaciones. Y hay veces que esos padres en un momento tal vez alcanzaron una reconciliación, pero no fue llevada, no fue transmitida a las generaciones siguientes. Es un ejemplo como parejas en el matrimonio que a veces pasan por momentos difíciles y el varón o la amada va y le cuenta a la familia: ese hombre me trata mal, me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. Pero después ese varón viene con la flor, viene con el chocolate, vienen los besos, los abrazos, la reconciliación, pero no se va a darle información a quien ya nosotros le emitimos el juicio negativo, a que hubo un arreglo, a que hubo una reconciliación. Y hay tanta gente que hay veces que está dañada y está envenenada por una situación de conflicto que a lo mejor fue arreglada, pero no fue comunicada. Se comunicó el conflicto,
pero no la solución. Y yo a veces pienso en Jacob y Esaú, que ellos se reconciliaron. Vemos qué lindo fue los abrazos, la reconciliación, cómo ellos pudieron volver a la hermandad, por lo menos en ese momento. Y los que estuvieron allí fueron testigos de los lloros, de las palabras, de los regalos, de todo lo que ocurrió en aquel momento. Pero qué pena que otros que quizás escucharon la historia de cómo Jacob engañó, de cómo Jacob timó una bendición, no fueron quizás testigos oculares o no recibieron esa historia de primera mano de una reconciliación. Y lo digo por los conflictos subsiguientes que ocurrieron, ¿verdad? Entonces, aprendamos a tener un buen manejo de los conflictos familiares, de tal manera que los conflictos familiares no cabalguen de generación en generación. Familias que se aborrecen por una cosa que le hizo el abuelo a la abuela o al otro. Y cuántas cosas ocurren, peleas por cosas frívolas, podríamos decir, por tierra, por nombre o porque dañó y cuantas cosas. Que el Señor nos ayude. Hermano, mire, nosotros los creyentes en el Señor tenemos que desarrollar la capacidad de poder resolver conflictos. Y Jesús en el Nuevo Testamento nos enseñó la manera de resolución de conflicto. Y no hay una cosa más grande y más bendita y más perfecta y más agradable que el perdón. El que nosotros podamos perdonar y también ser perdonado. Que este ejemplo de Jacob y Esaú nos lleve a reflexionar en nuestra conducta y en nuestra intimidad y relación en nuestro núcleo familiar. El familiar cercano, esposa, esposo, hijos. A veces ocurren conflictos que no son resueltos con los hijos. Y a veces los hijos están clavados con esa espina. Fallas que a veces nosotros tenemos como padres. Y a veces que creemos que como somos padres, no estamos llamados a pedirle perdón a nuestros hijos. Sí, papá, hay momentos en la vida en que debemos detenernos y pedirle perdón a nuestros hijos porque no hicimos las cosas como la debimos o porque creímos tener razón, pero después nos dimos cuenta que no. ¿Cuántas pelas injustificadas le dimos a nuestros hijos? Digo, lo que dieron pela, porque ahora los padres modernos no dan pela. Pero esta es la parte donde también debemos de aterrizar. Eso me llamó mucho la atención mientras estudiaba en los conflictos de Jacob y Esaú. Y gracias a Dios que hubo una reconciliación, pero que parece que no llegó a las generaciones siguientes. Los hijos que tuvo Jacob, ¿verdad? Quiero leérselos aquí. Sabemos, ¿verdad? Que Raquel era estéril, ¿verdad? Y Lea le dio hijos primero que Raquel. Y los hijos de Lea fueron Rubén,
que fue el primogénito, ¿verdad? Después dio a luz otro hijo. Tú sabes que era menospreciada, Lea. Le llamó Simeón. El tercer hijo, ¿verdad? Que tuvo fue Leví. Estos fueron los tres hijos que tuvo Lea. Y el cuarto hijo, ok, vamos a ver. Leví fue Judá, el cuarto hijo de Lea. Luego de acá, luego de Judá, pues Raquel, como vio que no daba luz, le pidió que se acostara con, con su esclava, ¿verdad? Y que se llamaba Bila. Entonces, Bila dio a luz hijos que fueron para su ama Raquel. Y el hijo que tuvo Bila para dedicárselo a Raquel fue Dan. Se llamó Dan, el primero. Luego, el segundo que tuvo Bila de Jacob, ok. Neftalí. Neftalí, gracias hermano. Neftalí. Y después entonces recordamos que Dios le abrió la matriz a, a Raquel y ella pudo dar a luz. Pero Lea no se quedó atrás. Lea, cuando vio que Raquel le dio a Bila, pues ella buscó a Silpa, su sierva, y le dijo, párele a mi hombre. Entonces, Bila, Silpa, ¿verdad? También le dio hijos a Jacob en nombre de Lea, y este se llamó Gad. Gad, ¿verdad? Y Silpa luego tuvo otro hijo y fue Aser. Ahí ya de parte de Lea van 6, ¿ok? Así que después recordamos que Rubén se subió al estrado de su papá y se acostó con una de las queridas de su papá. Luego Raquel tuvo a José y Benjamín. Y estos fueron, ¿verdad? Parte de los hijos que tuvo Jacob con sus mujeres. Y recordamos también que tuvieron a Dina, y se desarrollaron los hijos. Pregunto, y con esa pregunta vamos a cerrar por esta noche para no cansarnos. ¿Por qué es considerado José como el patriarca en la sucesión patriarcal? ¿Por qué fue considerado José sucesor? Se suponía que era Rubén. Vamos a ver. Hay gente que no ha hablado nunca aquí, ¿eh? ¿Quién se anima? ¿O llamo yo a alguien? Vamos a ver, Varón. Priscila. Priscila. Disculpe, padre, que me moví. Repítame la pregunta. Ajá. Estaba preguntando que por qué José fue el sucesor patriarcal y no Rubén, que fue el primer hijo de Jacob con Lea. Seca quedé. No, no puedo responder la pregunta. Muy bien. Ok. Johanny Aquino y Johnny Jose. Vamos a ver. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén.
yo estuve escudriñando y pude ver que dice que aunque José no es uno de los patriarcas, ay, que no tengo lentes, se me quedan los lentes en el trabajo. Precedida en la Biblia por la historia de la progenitura y seguida por o sea, se encuentra en Éxodo, que él, ay Dios, no veo bien. En Tranquila. la era de los tres patriarcas bíblicos, seguían las narraciones en Génesis 12 hasta el 50, estos capítulos, contiene también la historia de José. Como vuelvo y le digo, aunque José no es uno de los patriarcas, esta está precedida en la Biblia por la historia de la progenitura y seguida Muy bien. en Éxodo. Eso yo encontré. Ok. Muy bien. Qué bueno que estás estudiando, hermano Johanny. Así mismo. Gloria a Dios. Johnny Amén. Joseph. Adelante. Ujú. Muy bonito, muy bonito. Gloria a Dios. Marlene Pozo y luego el pastor Huáscar. Sí, pastor. Yo pienso, en primer lugar, que fue por el pecado que cometió Rubén, el primogénito. Ujú. Pero también pienso que José es el primogénito de Raquel y Raquel era la mujer que Jacob amaba. O Qué sea, lindo. mm, digo yo que él entendió que él tuvo hijos cuando nació José, porque era la mujer de quien él anhelaba tener hijos. Él tuvo hijos con Lea, que no era la que él quería al principio, tuvo hijos con sus concubinas, etcétera, pero con quien él quería tener un hijo, que por eso fue que él se aferró tanto a José, porque es que él amaba a Raquel y él quería tener un hijo de Raquel y por ende José era el primogénito de, 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 de Raquel y por eso De entonces Jacob. Ujú. decidió, o sea, primogénito de Raquel, esposa de Jacob, era la mujer que realmente, la que en su corazón él entendía que era su verdadera esposa, digo yo. Espero me hayan entendido, pero entiendo que es eso, que Muy bonito, muy como, bonito, como ese muy fue el bonito. primogénito de la mujer que él amaba, por eso entonces él le cedió la sucesión a José. Muy bien, muy bien. Oh, tremendo, Marlene, lindo. Pastor Huáscar, luego Pastor Lamí. Huáscar. Amén. Amén. No me abría el micrófono. Eh, No, ya realmente segundo lo del hermano Johnny, ¿verdad? Por ley,
le Ok, tocaba a Rubén, pero la deshonra que él cometió con Bila, eso sí, está a la altura del capítulo 35. Eso finalmente muy bien. entendemos que fue lo que le costó ese asunto. Ok, perfecto. Mano, Pastor Lamí, desde Los Llanos. Dios bendiga a todos, hermano obispo, Dios bendiga, gloria a Dios. Bueno, yo tengo, sabe que a veces uno hace su exégesis propia. Correcto. Yo creo que ni José fue el elegido fue Judá. ¿Eh? Mm, Y a veces en el orden divino, eh, en el orden humano, el primogénito es el primero que nace, pero en el orden de Dios no. En el orden de Dios, el primogénito, el que Dios escoge como primogénito, no es el primero, porque David no fue el primero. ¿Eh? no. Isaac tampoco fue el primero, fue Ismael. Entonces, yo creo que fue Judá el que cogió a Jacob fue Judá, porque ese era el de la simiente del Mesías. Eh, yo creo que el cuarto fue Judá. Entonces, Ok. eh, también cuando Dios menciona a los patriarcas, solamente menciona tres. Él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no menciona más nadie. Entonces, eso es una cosa que había que analizar también. Dios le Ok. bendiga. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. ¿Quién más? Prado. Y el pastor Álvarez, Varón, que vi que levantó la mano. Muy bien. yo creo que hay una combinación de el error que cometió Ajá. Rubén, que eso le daba un asidero, ya diríamos, legal, para tomar, despojarlo de la primogenitura. Ujú. Y existe con mucha fuerza el amor que él tenía por la mamá de José. No nos olvidemos que era patriarca, gente escogida por Dios, pero no dejaron de ser hombres. La pasión Ujú. a veces dominante en nosotros. Yeah, muy bien. Pastor Álvarez, con usted cerramos. A ver, pastor, Dios le bendiga a todos, muchas gracias. Bueno, realmente yo estoy con la respuesta que dio nuestra hermana Marlene. Prado también habló un poquito, porque yo pienso un poquito más lejos, y es que si Arán no hubiese engañado a Jacob cambiándole la muchacha, tal vez Jacob, sus hijos, hubiera sido con una sola. Eso estoy yo haciendo conjetura. Porque, y esto como que es un patrón, porque el primer hijo de Abraham no fue el primogénito. El primer hijo de Isaac no fue el primogénito. El primer hijo de, de Jacob no es el primogénito. Y también lo vemos allá abajo con José. El primer hijo de José no es el primogénito. Entonces parece ser un patrón para Dios glorificarse. En torno a lo que dice Ramón Lamí, yo pienso cuando Dios decía que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era porque todavía José no estaba. Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bonitos los puntos que se han tomado. Veo que están clamando por el pastor Otilio. Por el pastor Otilio me escribió temprano que no iba a poder estar en esta noche. Él está por acá, por los Estados Unidos, y tenía una actividad pendiente. Por eso Otilio no está con nosotros esta noche, pero está con dolor en su alma, me dijo. Así que en próximo lunes sí lo vamos a tener. Como les decía, los puntos han sido muy, muy dinámicos, muy, muy buenos, muy bonitos. Yo me inclino bastante por el punto expresado por nuestra hermana Maleni, amarrando las dos vertientes, ¿verdad?
la decadencia moral de Rubén en contra de su padre, ¿verdad? Como bien lo apuntara nuestro hermano Vázquez, nuestro hermano Johnny, y también pues el amor que le tenía Jacob a su amada Raquel. Recuerden que yo le decía también que el derecho lo daba la madre, y la madre a quien amaba Jacob era a Raquel. Por eso cuando José crece, pues le da la túnica que hace, que es la representación del primogénito. Y esto sigue creando conflictos familiares que lo podemos ver. El amor que le tuvo y que le manifestó Israel a José, ¿verdad? Pues trajo conflicto entre los hermanos, de toda la demás tribu, que todos conocemos a lo que llevó. Y cuando hablamos de la sucesión patriarcal, hablando de la aplicación mesiánica que muy bonito apuntó nuestro hermano pastor Lamí, ¿verdad? La bendición patriarcal habla de la sucesión familiar en la formación del pueblo de Israel. No está hablando todavía de la sucesión de gobierno, tanto espiritual como de la parte mesiánica, que más adelante entonces comienza a ser declarada cuando ya comienza la parte monárquica, ¿ok? En la parte monárquica, en cuanto a la promesa ya de un rey y de un redentor. Así que por esta noche les agradezco a todos por haber estado pendiente de esta clase. Vamos a seguir avanzando, estudiando, capacitándonos y que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Yo quiero manifestarle que esto lo hago con mucho amor. Me gusta enseñar, me preparo, leo, preparo mis diapositivas como Dios me ayuda, porque me encanta transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. Y espero que podamos tener un corazón enseñable y que podamos aprender de todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a estar mirando entonces a José en la línea patriarcal, y entonces vamos a tratar de ver un poquito también de el pueblo de Dios en Egipto, cómo se va formando. Recuérdense, ya yo le di el fundamento, yo creo que ya yo le di parte, el 50% de lo que es la historia de Israel. Recuerden que todo lo que estamos viendo ahora es el proceso en el que Dios está formando el pueblo para lograr tener una nación. No podía haber nación si no había pueblo. Después del pueblo iba a haber ¿qué cosa? Ley, y por último territorio. Y con eso se completa lo que es la historia del Antiguo Testamento. Abrimos nuestras cámaras para... Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Para pasar la lista de que usted estaba ahí y no se durmió. Gloria a Dios. Ahí está nuestro profeta. Mana Buenas noches. Rosa, Dios te bendiga, mi amada. Gloria a Bendiga Dios. Josefina. Priscila, te bendigo, Dios. Tírate mucha carne, 4 de julio. Gloria a Dios. Álvarez, bendiciones. Mana Fortuna. No Gloria al tiramos nombre Dios del nada, le pastor, no Señor. bendiga. tiramos nada. Aleluya. Esperanza, Prado, Marleni, los llamo mañana que tengo algo que conversar con ustedes. Dios le Amén. bendiga Gloria a a Dios. todos. Y Carlos, Dios te bendiga. Gracias por soportarnos
y estar ahí pendiente. Amén. Amén, Gloria a Dios. amén. Dios le Amén. bendiga y pase muy buenas noches.